ante un paciente con sospecha de patología renal, entonces tener conocimientos básicos y pasos básicos, los cuales a seguir para poder llegar a un diagnóstico correcto, para poder llegar a un tratamiento adecuado. En cuanto a lo que es el contenido del tema, de este primer tema, tenemos lo que es la historia clínica, que ustedes son expertos, ya han pasado semiología, ya han pasado otras materias relacionadas, exploración física, el procedimiento diagnóstico, estudio de la función renal, que es muy importante. Esto sí que les voy a pedir cada clase que pasemos en lo que es el estudio de la función renal, porque en base a eso nosotros estadificamos a los pacientes, estudios de imagen que nos ayudan y la biopsia renal. Entonces, en la historia clínica del paciente con enfermedad renal no vamos a hacer mucho hincapié porque no hay mucha diferencia en cuanto a lo que es una historia clínica en general, ya siempre se hacen los pasos que corresponden, haciendo hincapié a lo que son los antecedentes personales. Eso es fundamental porque cabe recalcar que las enfermedades renales terminales, la enfermedad renal crónica, es resultado de una patología de base generalmente. Entonces, cuando hagan sus historias clínicas, entonces siempre hagan hincapié, no basta con que diga que tiene diabetes, tienen que especificar el tiempo, es importante, no es lo mismo un paciente con un día de diabetes, un mes o más de 5 años. También aspectos importantes que pueden condicionar patología renal es la parte de la etnia, la parte dietética, la historia de toma de medicamentos. Sabemos que muchos medicamentos son nefrotóxicos y también antecedentes familiares. Si tiene familiares con antecedentes de enfermedad renal crónica o enfermedades hereditarias, muy frecuente que lo pueda presentar. En cuanto a lo que es la exploración física, tenemos los síntomas generales de las enfermedades renales. Hago hincapié también acá, ya, la mayoría de los síntomas de la enfermedad renal crónica son inespecíficos. ¿Qué quiere decir? Que no hay un síntoma cardinal, no porque le duele la espalda, no hay un síntoma propio de la enfermedad renal crónica. Entonces, generalmente afecta a muchos sistemas, los síntomas son muy poco llamativos o el paciente es asintomático y es por eso que generalmente terminan en la diálisis porque no hay un síntoma propio de la enfermedad renal. Pero tenemos síntomas locales y síntomas generales. Puede ser en cuanto a lo que es los locales, relacionados con lo que es la micción o relacionados con lo que son los problemas urinarios, ¿ya? Y generales, que son poco llamativos, generalmente es astenia, dinamia, edema, que pueden ser los principales síntomas que puede tener un paciente con enfermedad renal crónica. Yendo a lo que son los estudios ya de laboratorio, vamos a hacer hincapié en esto. ¿Qué es el análisis de orina, el examen general de orina? Como les indiqué, no puede salir un alumno terminando la gestión y terminando la materia sin poder interpretar un examen de orina, ¿ya? Lo mínimo que tiene que hacer es poder llegar al diagnóstico si es infeccioso o no, porque la infección urinaria es la principal patología con la cual van a venir a la consulta y no puede ser que lo deriven a otro profesional solo para que llegue al diagnóstico. Y tampoco es difícil, ¿ya? Entonces, en el examen de orina tenemos 3 aspectos importantes. Primera parte es el estudio físico, luego tenemos el estudio químico y tenemos el sedimento. En lo que es el estudio físico, ahí se toma en cuenta las alteraciones del aspecto de la orina. Entonces vamos a ver el color, vamos a ver el olor, aquí influye mucho lo que es la situación de la toma de medicamentos. Por ejemplo, hay antibióticos como la nitrofurantoína, la rifampicina, que cambian la coloración de la orina, un color naranjado, un color oscuro. Igual si está tomando anticoagulantes, la orina va a ser rojiza, simulando una falsa hematuria. Igual medicamentos como la fenitoína. Entonces, es por eso la importancia de hacer una buena anamnesis. Y hay que tomar en cuenta también que el examen de orina tiene que tomarse de una forma adecuada, ¿ya? Porque nos ayuda a poder saber si un paciente tiene enfermedad renal o no. Nos ayuda para ver si es que cómo está yendo el curso de la enfermedad y cómo está el tratamiento, nos orienta sobre la función renal. Entonces, el examen de orina equivale al electrocardiograma del cardiólogo. Entonces, es importante su interpretación. Y para que no sea una interpretación errónea,
Entonces, tenemos que tomar en cuenta aspectos importantes como son la recolección. La recolección es fundamental porque una mala recolección nos puede dar falsas infecciones urinarias. Entonces, lo que nos interesa es, por eso es que el examen de orina se hace con la primera micción, porque en este caso la orina es la más concentrada, por ser la primera micción, ya se tiene que suspender diuréticos y tiene que tener un adecuado tiempo de recolección. Cualquier muestra al azar puede ser útil, pero se prefiere siempre la primera orina porque es la más concentrada, ¿ya? Tiene que recolectarse en un frasco estéril, idealmente 50 ml para poder medir la densidad. Si te trae menos, ni modo, ¿no? Pero lo ideal es eso, en las mejores condiciones. Es preferible obtener la primera orina porque es la más concentrada y al centrifugarse va a obtener un mejor sedimento, una mejor cantidad de células que puedan estudiarse en microscopio y eso nos va a orientar mejor al diagnóstico. Otro aspecto importante es la conservación de la muestra. Generalmente hay pacientes que viven en lugares muy lejanos y traen la muestra después de más de 2 horas, 3 horas, y eso puede afectar. ¿Por qué? Porque lo ideal sería que no se pase más de 30 minutos de la recolección de la muestra, debido a que después de eso, de por sí se altera su composición y de por sí empiezan a modificarse los gérmenes, empiezan a proliferar las bacterias y puede darnos falsas infecciones urinarias. Además que también después de ese tiempo se degradan las moléculas y nos pueden dar falsos resultados. Siempre que se pueda se va a cumplir ese plazo y si no se pide, y por eso es cuando lo dejan la muestra en el laboratorio, que se conserve refrigerado, pero no más de 6 a 8 horas. Y aquí les traigo un examen de orina, ya lo que les decía, tiene una parte física donde se va a ver el volumen, el color, el olor, si tiene espuma, si no. Esta parte es muy igual acá, miren, física, química y sedimento. Esta parte es muy subjetiva porque es lo que el laboratorista ve, lo compara con estas tiritas de acá, ¿ya? Entonces, este dip stick mete la tirita y va agarrando una coloración y entonces ahí mide lo que es mide lo que es en este caso sería lo que es la densidad, ¿ya? Y la parte química, una vez que metí la tirita, entonces va a salir solo positivo o negativo. Lo ideal es que en todo esté negativo. No debería eliminar un paciente ni albúmina, ni proteínas, ni glucosa, nada. Eso es lo ideal, ¿ya? Y como en este caso podemos observar, está eliminando bilirrubina y sangre. Y aquí, en la parte de química, solamente va a decir una cruz, 2 cruces, 3 cruces, de acuerdo a cómo pinta la tira. Y en la parte del sedimento, aquí el de laboratorio va a contar las células. Y es por eso que tienen que saber el número total de células normales y anormales. Entonces, las células normales en cuanto a los leucocitos es de 0 a 5, hematías de 0 a 2. Bacterias, siempre puede haber escasa cantidad, me va a preocupar si es moderado o abundante. Y lo que es células epiteliales, cilindros, todo es igual de 0 a 5. Entonces, en cuanto a la parte física, el color, hemos dicho, influyen mucho los medicamentos, también influyen mucho lo que son los alimentos, las vitaminas, también del complejo B, la remolacha, pueden modificar y pueden dar falsas hematuриas. También, en algunos casos, puede estar color caoba por pigmentos biliares en pacientes con patologías hepáticas y muy rara vez, pero puede haber coloración negruzca en la alcaptonuria. El olor normal de la orina es sui generis, que quiere decir sin olor propio. Y este olor se va a modificar igual por alimentos, como por ejemplo los espárragos, antibióticos, que le puede dar un olor más ácido, un olor, ¿sí? Amoniacal en infecciones urinarias, puede estar dulzón en las diabetes descompensadas, fecaloide en las fístulas o cuando está contaminado con heces fecales. La densidad, esto es fundamental y también es pregunta de examen. La densidad se compara con la densidad del agua. El agua tiene una densidad de 1 porque no tiene células. En cambio, la orina tiene una densidad un poco más alta porque tiene células. Entonces, aquí siempre, cuando les pregunto cuánto es la densidad normal, me dicen 1015. No es 1000, es 1.015 porque como hemos dicho es similar a la densidad del agua, pero es un poco más pesada porque tiene células. Entonces la densidad normal es de
1.015 a 1.025 y en algunas literaturas hasta 1.030. Esto va a depender de qué tan diluida está la orina, de qué tan concentrada está. Puede ser baja en la diabetes, también en la enfermedad renal crónica, puede estar alta en la deshidratación y en uso de contraste radiológico. Entonces, es importante la parte de la densidad. El pH en la orina. Igual, aquí siempre se confunden. El pH en la orina es muy diferente al pH en sangre. El pH en sangre es 7.35, ¿no? El pH en orina oscila más rangos, de 4.5 a 8, o sea, de un rango ácido a un alcalino. Ya eso es normal. Cuando se encuentran un pH, por ejemplo, en este examen de orina, ¿cuánto está? Su densidad está 1.20, está normal, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí no está mostrando el pH urinario, pero si encuentran 6, es normal, también se considera normal. Entonces, puede haber valores ácidos después de una noche de ayuno o alcalinos después de las comidas. La presencia de proteínas en orina es anormal y se llama proteinuria. Esto es importante, ¿ya? Acá vemos de nuevo en el examen de orina. Las proteínas tienen que ser negativo, así, pero si ven como en este caso, aquí sí creo que se ve proteínas positivas, ¿ya? Glucosa positivo, albúmina no contiene, aquí está densidad, nitritos positivo, entonces no debería haber proteína en la orina. Si hay proteína, ya se denomina proteinuria. Causas de un pH disminuido, generalmente en dietas altas en proteínas y cuando el pH aumenta, generalmente en cuadros infecciosos. Proteínas, lo que les decía de la proteinuria. Las tiras reactivas solamente van a detectar si se está botando proteínas o no. Y lo que nos corresponde a nosotros es cuantificar. ¿Ya? ¿Y en qué casos puede haber eliminación de proteínas? Generalmente en patologías glomerulares, también puede haber falsas proteinurias en consumo de también alimentos que tengan mucha cantidad de ácido úrico, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, las principales causas de proteinuria, ¿cuáles son? Prerrenales puede ser por estrés, puede ser por fiebre, puede ser por ejercicio. Entonces, cuando un paciente está cursando con infección urinaria, entonces puede estar presentando eliminación de proteínas, pero eso es transitorio. Dura un corto tiempo. Cuando supera ese tiempo, ya se considera una proteinuria patológica. Ahora, puede ser renal, generalmente en enfermedades glomerulares, en daños tubulares y en posrenal en inflamaciones del tracto genitourinario. Entonces, cuando un paciente está eliminando proteínas en la orina, tengo que buscar todas esas causas. Otro aspecto importante es la glucosa en orina, ¿ya? Entonces, la concentración de glucosa generalmente tenemos nuestra barrera de filtración y nuestro nivel de glucosa y nuestra barrera de filtración es 180 miligramos. Si un paciente tiene en sangre más de 180 miligramos de glucosa, entonces va a empezar a eliminarse esa glucosa por la orina. Y generalmente, ¿en qué casos hay glucosuria? En pacientes con diabetes descompensada. Y en algunos cuadros como el síndrome de Fanconi, que son poco frecuentes, ya, pero también puede ser una causa de glucosuria. Pero la más frecuente es la hiperglicemia por diabetes mellitus. Coluria, cuando hay eliminación de pigmento biliar, cuando es bilirrubina, generalmente la conjugada. En casos de ictericia obstructiva e ictericia hepatocelular. Hematuria, esta probablemente sea la peor de todas, ¿ya? Ocurre cuando hay hemólisis intravascular o episódica, ¿ya? Y la hematuria es un signo de alarma. Una persona no debería eliminar sangre con la orina, ¿ya? Y tengo que estudiar la causa de hematuria. Una vez que ya hemos repasado la parte física-química, nos vamos al sedimento. Como les decía, en el sedimento se cuenta el número de células y ustedes tienen que conocer el número de células normales, ¿ya? Que es hasta 5 por campo, ¿ya? Hasta 5 por campo. Glóbulos blancos hasta 5 por campo. En rojo somos un poco más minuciosos y en otra literatura es 0,2 a 0,3, ¿ya? Pero como máximo 0 hasta 5. Y vamos a describir cada uno de ellos. Tenemos las células epiteliales, en este caso se observan cuando generalmente hay descamación del epitelio celular
en lo que son las necrosis tubulares agudas. Generalmente pueden ser células escamosas